Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Caigüe por la lluvia? Sí, No tengan miedo de decir que sí, güey. Yo te diré caigüe. Tumor en mano de izquierda. ¿Cuál es el órgano que tiene menos probabilidad de sufrir cáncer? el cerebro. ¿Seguro? No, porque, No. no porque estamos en neurofisio, va a ser todo cerebro. La verdad que Corazón. el corazón. La verdad que el cerebro sufre más metástasis que cualquier otra cosa, pero el corazón prácticamente es imposible que tenga tumores. De las vías biliares también es muy infrecuente. Pregunta del examen del doctor Vázquez. ¿Cuál es el porcentaje de cáncer en la vía biliar? 0,1%. Imagínate. Marcar el número más bajo nomás. Ya están los hijos del doctor Vázquez. ¿Cómo se llama? Mauricio y... ¿Cómo se llama la otra? Vanessa. Vanessa. Ahora, si me preguntan cuál es el tumor del sistema nervioso central más frecuente, híjole, me hice esa pregunta ahora y te. No me acuerdo pues, si era el astrocitoma o el meningioma. Hay que ver, depende, pues se clasifica de maneras muy raras. O glioblastoma, no me acuerdo. Hay que ver eso. Bueno, ya están todos. Un ratito más, va a ser. El doctor me pidió otra vez porque sí. Iba a ser de neurotransmisores, pero no encontré más mi diapositiva. No sé qué pasó. Pero obviamente que el sistema simpático y parasimpático tienen sus neurotransmisores. Es muy importante que sepan porque después les va a pasar lo que le pasó a un amigo. Ese amigo soy yo, ¿no? Que vos demasiado sufrí para acordarte otra vez el efecto, por ejemplo, de un fármaco sobre el sistema simpático parasimpático y te pasa por no querer estudiar o porque querés aprender las cosas de memoria. La idea central es, acuérdense, el sistema simpático tienen que pensar en todo aquello relacionado con qué. Lucha, huida, miedo, situaciones de estrés. Eso es sistema simpático y ahí va a ser fácil. Que, por ejemplo, mi cuerpo no querría hacer en una situación de estrés, por ejemplo, o cuando estoy corriendo de mi mamá que me quiere pegar. Y si sabes uno, el otro lado ya vas a saber que el sistema parasimpático era que todo calma, amor y cariño. Para no aprender acá esta imagen de memoria que el simpático dilata la pupila, el parasimpático contrae, bla, 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 bla. Así una imagen chuchi nomás sacada de ChatGPT por ahí. Em, para dar nomás un ejemplo, cuando nosotros vamos a bueno, una situación que todo el mundo conoce, cuando vamos a rendir un examen muy difícil, estilo, ustedes están en segundo año, microbiología, ¿verdad? 25 preguntas en 30 minutos, eso. ¿Así el examen todavía? O ya además like ya. Sí, es todavía. Así es todavía, ajá. Ese no va a cambiar hasta que el doctor estire la pata. Si escuchan ruido, es mi WhatsApp web, gente.
Realmente a mí me daba mucho malestar, no es lo ni malestar, inquietud me daba el examen de micro. Ustedes saben que la nota mayor de habilitación en mi año fue 71%. No fui yo, Gina. Yo casi no habilité gente. La final sí rendí muy bien, pero habilitar era difícil, güey. El doctor, no sé qué le pasó ese año. Bueno, entonces teníamos un pavor de micro y de bioquímica, ¿verdad? Y sentís como tu corazón está acelerado, más aún si sos re flaco, así como yo, demacrado, ¿verdad? Sentís todo, te sentís todo con apereré. Para los que no entienden guaraní, serían con palpitaciones. Sentís que te sudan todas las manos, estás inquieto, tenés ganas de orinar a cada rato. Y el que dice que se va al baño, ya bueno, eso ya es intestino irritable ya. Bueno, todo eso pasa porque el sistema simpático está relacionado con la hormona del estrés. ¿Quién sabe cuál es la hormona del estrés? Sin buscar en Google. Cortisol, ¿verdad? Bueno, el cortisol es la hormona del estrés, ¿verdad? Se secreta en la corteza suprarrenal, no en la médula. En la corteza suprarrenal, ¿verdad? No me pregunten qué zona histológica, no me acuerdo yo. Fascicular, glomerular y reticular eran las zonas. Bueno, se secreta y el cortisol es una hormona que te prepara literalmente para el ejercicio físico, le digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estimula la glucólisis, ¿verdad? Aumenta el volumen de sangre hacia los músculos para que tengan más oxígeno para correr. Y si aumenta el volumen de sangre hacia los músculos, ¿cómo aumentó eso? Aumenta la frecuencia cardíaca, porque ustedes saben que el volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad. Disminuye, o sea, aumenta el flujo sanguíneo hacia los riñones. O sea, cuando hay más volumen circulante, llega más volumen de sangre a los riñones, más rápido se filtra, por eso es que quiere hacer pipí cada rato. Bueno, y así. Inhibe todo lo que es el sistema digestivo, el deseo sexual, bla, 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 y obviamente dilata la pupila para, obviamente, meter más luz, poder ver mejor, ¿verdad? Todo eso es en base al cortisol nomás. Obviamente hay un ligero aumento de la presión arterial, obviamente porque la fórmula de la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, es una fórmula esa, ¿verdad? Y como aumenta nuestro gasto cardíaco, por más de que no aumente la resistencia vascular periférica, aumenta también la presión arterial. Después van a verlo cuando den efectos de los corticoides, ¿verdad? Como el cortisol. Bueno, pero eso es. Eso es lo que hace el sistema simpático así. A grosso modo, te deja más atento, en síntesis, ¿verdad? Por más de que vos creas que no podés más saber qué hacer, te deja más atento por un breve periodo de tiempo, ¿verdad? Obviamente que después el cuerpo no puede sostener eso y entras en una fase de agotamiento, ¿verdad? Pero prácticamente el sistema simpático le suprime al parasimpático, ¿verdad? Así para explicar nomás, el parasimpático es todo lo contrario. Midriasis, el sistema simpático, me olvidé, obviamente, cuanto más sangre y músculo requiere más sangre y oxígeno requiere el músculo, más oxígeno tenés que meter y eso hace que haya broncodilatación y aumente el trabajo respiratorio. Por eso es que metemos más aire. Y ahí me dicen ustedes, ¿para qué chotas es importante saber todo esto, verdad? Más por la parte de los medicamentos que actúan a este nivel, ¿verdad? Y por ciertas enfermedades que aumentan el tono simpático. Ustedes sabían que la hipertensión arterial, ¿verdad? Va a haber una charla de eso con la doctora Verónica Mayans, ¿verdad? Sí, va a haber. Creo que sí, y de hipertensión en el embarazo también. Las dos entidades son muy diferentes, ¿verdad? La hipertensión arterial esencial que le decimos, ¿verdad? Tiene que ver por varios factores, ¿verdad? No es solamente por comer sal de más. Ese es no es lo único factor de riesgo. La fisiopatología de la hipertensión arterial es porque hay, por ejemplo, hipersensibilidad de los receptores a nivel de la carótida, del glomus carotidio. Ustedes saben que ellos controlan la presión arterial, ¿verdad? Me olvidé también de decir que en la médula suprarrenal se produce
hormonas, ¿verdad? Que el cortisol mismo luego hace que se retenga el sodio y el sodio es una hormona que estira el agua. Cuando hay más agua en el cuerpo, obviamente que va a haber más sangre y cuando hay más sangre va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Todo eso, ¿verdad? Hay también una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que estimula la zona yuxtaglomerular, hace que se retenga otra vez más sodio y así. El sodio lo que hace aumenta la osmolaridad del líquido plasmático nomás. Eso otra vez hace que el cerebro interprete que está muy concentrado nuestro plasma. ¿Y qué hace para desconcentrar, para diluir? Métale más líquido. ¿Cómo se mete más líquido? Se toma más agua. Y así, todo eso contribuye al desarrollo de la hipertensión, ¿verdad? El aumento del tono simpático, o sea, es muy sensible a los... interpreta como que el cuerpo está en presión baja prácticamente. Bueno, y la hipertensión en el embarazo es por otra cosa, ¿verdad? Es porque la placenta cuando invade el miometrio, invade de más, produce inflamación y ustedes saben, bueno, van a saber después, o creo que ya saben, ¿verdad? Que las sustancias inflamatorias, las prostaglandinas, producen vasoconstricción y saben que cuando hay vasoconstricción e inflamación, aumenta la presión arterial. Tienes que saber eso. Bueno, esas son para que estén actualizados en la charla. ¿No? ¿Ok? Pasamos. Hablé de más. Para que sepan nomás, la anatomía de los nervios del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ven acá en la imagen que es diferente, ¿verdad? Hay el sistema, los dos se dividen en neuronas preganglionares y postganglionares. Les iba a decir que el medicamento más famoso de los asmáticos, ¿verdad? ¿Quién sabe el medicamento más famoso de los asmáticos? ¿Cómo se llama? El que se hace, el salbutamol. Bueno, el salbutamol es un medicamento agonista beta adrenérgico. El nombre ya te dice todo, ya, adrenérgico, ¿verdad? El sistema de la adrenalina, ¿verdad? Agonista es que hace lo mismo que la sustancia original, ¿verdad? Lo que hace es una sustancia que actúa a nivel de los receptores beta, ¿verdad? Hay alfa, beta, ¿verdad? El beta es un estimulador del sistema simpático, ¿verdad? Que produce broncodilatación para que entre el aire, ¿verdad? Porque en el asma lo que hay es una broncoconstricción. Bueno, y ahí está el efecto, ¿verdad? Del medicamento, ¿verdad? Si vos sabes el nombre, ya sabes ya y sabes el nombre y sabes fisiología, ya vas a saber ya el efecto del medicamento. Ok, la noradrenalina, el famoso medicamento, ¿verdad? Que es un potente vasoconstrictor actúa sobre el sistema alfa adrenérgico, ¿verdad? Que es un vasoconstrictor potente, periférico, ¿verdad? Que actúa a nivel de las arterias y las venas. Y así, para saber, bueno, volviendo al sistema simpático, su neurona preganglionar es cortita y van a saberlo por anatomía, ya tienen que saber eso. Cuando el nervio sale de la médula, ya está el ganglio. Y es cortito. Y después del ganglio, el nervio es larguísimo hasta llegar otra vez hasta su otro ganglio, ¿verdad? Que es la neurona postganglionar. Eso nomás ustedes tienen que saber. Y su neurotransmisor a nivel preganglionar es la acetilcolina para los dos sistemas. Solamente que en el postganglionar, para el sistema simpático, sus neurotransmisores son la noradrenalina y la norepinefrina. Esas cosas más te tienen que saber, porque después esas cosas se le va a preguntar en tercero, en cuarto, quinto, sexto, y para toda la vida, para la residencia y todo. El parasimpático es del revés. Su neurona preganglionar es larguísima, ¿verdad? Ustedes saben, los núcleos del nervio vago, después el nervio vago recorre 18.000 hectáreas, por ejemplo, hasta llegar a sus órganos diana, ¿verdad? En el plexo solar, ¿verdad? Y su neurona su neurona postganglionar es la que es más cortita, ¿verdad? Eso se suele preguntar más en farmacología. Nunca entendí bien el por qué, ¿verdad? Siempre investigué, siempre me olvido otra vez. En los dos casos, el neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. Es más bien, acetilcolina. ¿Qué está ya? Son preguntas re random que te hacen. Ok, acá ven otra vez las funciones del sistema simpático. Dilatación de la pupila, inhibir la salivación, relajación de los bronquios para que
entre más aire, acelerar el trabajo respiratorio. Obviamente que inhibir todo el sistema digestivo, porque qué mal que cuando estés corriendo de un león te quieras ir al baño a hacer el número 2, va. Nada que ver. Bueno, otra cosa que les tengo que decir acá, secreción de adrenalina y noradrenalina. La médula suprarrenal funciona también como una neurona postganglionar del sistema simpático. Ustedes saben que las glándulas adrenales tienen una corteza y una médula. La corteza hace las hormonas esteroideas, hace la aldosterona y otras cosas. Y la médula, nora y adrenalina. Bueno, la médula suprarrenal funciona como una neurona postganglionar del sistema simpático. Eso tienen que saber. Hay tumores, o sea, hay un tumor, ¿verdad?, de la médula suprarrenal, se llama feocromocitoma, que hace que aumente todo lo del sistema simpático en el cuerpo. Tiene una triada característica de hipertensión, cefalea y sudoración, ¿verdad? Eh, la hipertensión, por lo que les expliqué recién, la cefalea es porque el cerebro trabaja diferente, ¿verdad? Para que le llegue más sangre, o sea, para que le llegue más sangre, no es que hace vasodilatación, hace vasoconstricción, ¿verdad? Pero en el cerebro pasa al revés y hay vasodilatación, por eso es que le duele la cabeza a la persona, siente las pulsaciones. El cerebro se autorregula diferente. Eso van a ver cuando demos circulación cerebral y líquido cefalorraquídeo. Y la sudoración es porque el sistema simpático estimula la sudoración para liberar ese exceso de calor por el metabolismo acelerado, ¿verdad? Entonces tiene una triada característica: cefalea, hipertensión, sudoración o taquicardia también puede ser. Es el famoso, el feocromocitoma, se llama ese. Ok. Ahí está, la estructura de la nora y de la epinefrina. Lo que siempre van a aprender y lo que siempre se van a olvidar. Los receptores, los adrenoreceptores, ¿verdad? Tienen que ver con el sistema simpático, ¿verdad? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Una forma fácil de acordarse es, ¿cómo se dice respiración o respirar en inglés? Breathe. Exactamente, con B larga, ¿verdad? Con B larga. ¿Cuántos pulmones tenemos? Dos, ¿verdad? Bueno, beta 2, principalmente en el pulmón. ¿Ok? Sí, sí, sí. Para acordarse nomás. Sí. Bueno, hace vasodilatación, broncodilatación, como ya vieron ya. También los receptores beta 2 están en el corazón, no es que solamente en el pulmón, pero hay más en el pulmón. Porque seguramente aquel que ya se hizo un puff con salbutamol sintió como que se le aceleraba el corazón. Obviamente es un adrenérgico, ¿verdad? El sistema beta 1 está más presente, un poquito más presente en el corazón. Beta 3 era más en la vejiga. Bueno, por eso produce más taquicardia. Obviamente hay lipólisis. ¿Por qué? Por la lipólisis es para estimular la producción de glucosa, ¿verdad? Porque se va a liberar más después. Aumento de la secreción de renina. La renina es la sustancia que después va a producir el angiotensinógeno, que va a producir la angiotensina para aumentar la presión arterial. Alfa 1, como hay solamente una red de sistema de arterias y venas, un sistema cardiovascular, ese es el que hace la vasoconstricción a nivel periférico. Los receptores alfa 1, ahí lo que más actúa la noradrenalina. Contracción de esfínteres, midriasis. La noradrenalina es más potente vasoconstrictor porque para aumentar el retorno venoso al corazón y para que pueda bombear más sangre todavía. También hace vasoconstricción arterial. Seguramente ya escucharon, cuando el paciente tiene shock séptico, lo que tiene es una vasodilatación excesiva y pierde demasiado líquido, demasiado permeable es el endotelio. Entonces la noradrenalina hace una vasoconstricción potente para aumentar la presión arterial. Los receptores alfa 2 no son tan importantes, ¿verdad? Hacen una ligera contracción de arterias y venas y una ligera y discreta vasodilatación, pero más importante, alfa 1, beta 1, beta 2. Alfa 1 hay más en el sistema arterial.
Beta 1 un poquito más en el corazón, ¿verdad? Porque hay un corazón nomás. Y beta 2 está más presente en los pulmones, ¿verdad? Esos son los lugares más importantes donde tienen que saber de estos receptores. Obviamente acá, y se me olvidé, relajamiento de la musculatura uterina. ¿Ustedes saben que el salbutamol también se usa en gineco? Sí, hay una entidad que se llama amenaza de parto prematuro, ¿verdad? Donde antes de la fecha el bebé quiere nacer y el útero se contrae. ¿Qué se le da a la paciente? Salbutamol. Relaja el útero para que no se contraiga. También se usa en pacientes que tienen hipercalemia, o sea que hay exceso de potasio en sangre. El salbutamol hace que el potasio entre otra vez a la célula. Saben que si hay mucho potasio en el cuerpo puede producir paro cardíaco. Bueno, eso también es otra función de los beta adrenérgicos, de los beta 2. Siguiente. Bueno, el sistema parasimpático es más light. Es seguro lo que se... ¿Tuvieron clase con doctor Mer? Con doctor Mercado no tuvieron clase, pero era siempre su ejemplo era... Su ejemplo era del parasimpático. Uy, su ejemplo del parasimpático era con el miembro masculino, ¿verdad? Que la erección estaba a cargo del sistema parasimpático, ¿verdad? Re, re careta, ¿verdad? Todo lo opuesto al sistema simpático del parasimpático. Y el ejemplo por excelencia, como ven acá, el nervio vago, ¿verdad? El parasimpático por excelencia. Hace constricción de la pupila, estimula la salivación, ¿verdad? Para comer los alimentos, estimula el tubo digestivo. Eh, Ustedes saben que cuando ven algo de color rojo, por eso McDonald's siempre tiene color rojo, ¿verdad? El color rojo está muy relacionado con todo ese tema del hambre. O sea, cuando vos ves tipo color rojo y relacionas eso con la comida, automáticamente empezás a salivar, el nervio vago envía sus neurotransmisores, ¿verdad? Al estómago para empezar ya a producir el ácido clorhídrico, la secreción de bilis, todo eso. Tiene mucho que ver, trabajan mucho en conjunto, ¿verdad? Y obviamente trabaja con la erección, ¿verdad? Por medio del nervio erector de Eckhart. Porque va a ser simpático si no se levanta, decían, me acuerdo. Y parasimpático es el que levanta, ¿verdad? Así se me quedó, gente, no me critiquen. Ah, hay dos tipos de receptores en el... ¿Se acuerdan por biología, verdad? Para el sistema parasimpático, el receptor nicotínico y los receptores de muscarina, ¿verdad? No, está en verdad, ¿verdad? Usted tiene que saber nomás que lo que dice acá, curare, ¿verdad? Es un veneno originario acá de Sudamérica. No me acuerdo el nombre científico de la planta, ¿verdad? Pero de ese remedio que ya usaban los indios, o sea, de esa planta se crearon los famosos relajantes musculares, ¿verdad? Como son el rocuronio, el atracurio, el vancuronio, ¿verdad? La atropina también bloquea los receptores de muscarina del cuerpo, ¿verdad? Pero más un dato son los receptores de acetilcolina, de nicotina, ¿ok? A nivel del músculo, es muy importante en el sistema periférico también. Para la contracción muscular, la acetilcolina también trabaja mucho con el tema de la memoria, pero también con el tema de la contracción muscular. Ok, la acetilcolina se une a su receptor y ahí se produce la contracción muscular. Y hay enfermedades que bloquean, por ejemplo, los receptores de acetilcolina. La miastenia gravis, seguramente alguna vez ya habrán escuchado. Si vieron Doctor House, una serie muy vieja. Bueno, para la anestesia lo que se usa esto, los derivados del curare, tienen que saber, para conocimiento general nomás. Bueno, otro tema también, la acetilcolina trabaja mucho con la dopamina a nivel de la sustancia negra. Ustedes saben que la sustancia negra es la que produce dopamina, ¿verdad? Eso se va hasta los ganglios de la base. Y cuando se pierde la dopamina y aumenta la acetilcolina, hay una enfermedad muy característica que seguramente todos conocen, ¿verdad? Que es el Parkinson, ¿verdad? Que usualmente se caracteriza, ¿verdad? Por los temblores, ¿verdad? Aunque no es el síntoma más frecuente del Parkinson. Hay un desequilibrio entre la acetilcolina y la dopamina. La dopamina es la que regula los movimientos finos del cuerpo, ¿verdad? No es solo eso, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el estado emocional y eso, pero regula los movimientos finos. ¿Va a estar el movimiento fino?
cuando ustedes agarran su bolígrafo y empiezan a escribir, eso es un movimiento fino, ¿verdad? Cuando se van a abrochar la camisa o cuando van a hacer movimientos muy precisos, ¿verdad? Cuando se pierde la secreción de dopamina, como ocurre en la enfermedad de Parkinson, la acetilcolina está disparada, por eso es que los ganglios basales no pueden regular los movimientos del cuerpo, por eso es que el paciente tiembla. Yo me estoy moviendo acá como pelotudo y tengo la cámara apagada. Es para que sepan nomás. Por eso los medicamentos, ¿verdad? Contra el Parkinson son la levodopa, ¿verdad? Que es un agonista, ¿verdad? Es similar a la dopamina, es el único que atraviesa la barrera hematoencefálica. O también inhibidores de la acetilcolina, ¿verdad? Porque como hay en exceso, se le da inhibidores, ¿verdad? Pero mejor funcionan, o sea, mejor funciona la levodopa. Los inhibidores de la acetilcolina muy, muy poco. La ribastigmina creo que se llama. Para que sepan, no. ¿Está bien? Pues me dijeron 4:30 en clase. Y ya vamos a terminar ya. Espero que hayan anotado, gente. A mí se me exige que no pongas texto en las diapositivas. No que se me exigiera, pero sino que el doctor no suele usar texto. Entonces yo tampoco uso texto, ¿verdad? Y se aprende un poco mejor, ¿verdad? Que leer todo al pedo. Bueno, este es un síndrome, ¿verdad? Que si tienen suerte van a ver mucho cuando sean internos. Yo hasta ahora vi una vez recién y viene el consultorio del doctor, creo que era. El síndrome de Claude Bernard Horner, ¿verdad? Que vende, bueno, ya le hice todo ya. Hay tosis, miosis palpebral y anhidrosis. ¿Quién me puede decir en qué sistema está el defecto? ¿Simpático o parasimpático? Hay miosis pupilar, hay tosis, que es caída del párpado, y anhidrosis significa que no suda de este lado. Simpático. ¿Cómo? El simpático. ¿Seguro? Ponele. Ponele. Del revés. El El parasimpático. parasimpático. No, el simpático, pero. El simpático es cierto. Yo y todo me confundí, está bien. El simpático es el defecto. No suda exactamente y hay miosis. Quiere decir que este lado, el simpático, no está trabajando. El síndrome de Claude Bernard Horner se produce cuando la cadena simpática que inerva al ojo está afectada. ¿Saben dónde? ¿Dónde nace? A nivel de T1, allá en la cúpula pleural. O sea, en la cúpula pleural, o sea, en el vértice del pulmón, con el ganglio estrellado. Ahí está afectado. Usualmente suele ser por tumores pulmonares que crecen en el vértice, comprimen la cadena simpática que viaja ahí después a través de la arteria carótida y entra acelera ahí por el hueso, ¿cómo se llama ese hueso? El efenoides, ¿verdad? Y llegan hasta la vía visual, ¿verdad? Ese suele causar un cuadro de un lado nomás, como suele ser raro que el cáncer aparezca en los dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso apareció a la izquierda, ¿verdad? Y comprime la cadena simpática. Entonces causa esto síndrome miosis porque el que está trabajando nomás es el oculomotor, que es el parasimpático, ¿verdad? Que causa la contracción. No suda porque el sistema simpático no funciona de ese lado. Y tosis palpebral suele dar porque el músculo de acá arriba trabaja con el nervio ciliar, no era ciliar, era el nervio el orbicular del párpado, dependía de un nervio de la cadena simpática de ahí. También se suele dar en casos, usualmente de cuando el ACV agarra el tronco o el puente. Antes de que las fibras se crucen en el bulbo raquídeo, suele agarrar también la mitad de la cara, pero si la lesión está a la izquierda, agarra esa mitad izquierda de la cara y después cuando se decusa, agarra la otra mitad derecha del cuerpo. Se llaman los síndromes alternos. También ya vi una vez, ¿verdad? Me confundió todo y mal. Yo tipo no sabía qué decir porque la mitad de la cara izquierda y la mitad del cuerpo derecho estaba afectado y yo todo ahí sabía que tenía síndrome de Horner, pero el resto ya no. Para que sepan nomás, la doctora Elida del tercero en
en fisiopatología siempre pone un caso clínico de esto, ¿verdad? Y te pregunta, ¿qué sistema está afectado? Para que sepan. Ese punto van a tener gracias a mí si salen en el examen. Ese es para la contracción de las pupilas nomás. Que ya vimos la vez pasada. Bueno, para terminar, esta es una lista de los 1.554.000 neurotransmisores que tiene el cuerpo. Mentira. Pero los más importantes que tienen que saber es entre los aminoácidos, el GABA y el glutamato. Los dos son principalmente neurotransmisores inhibitorios. Más el GABA, es el más abundante en el cerebro. Van a ver que para la fisiopatología de un montón de enfermedades está involucrado el ácido gamma-aminobutírico o aminobutyrato, como dice acá. El GABA nomás lo le decimos. Y el glutamato. Entre las aminas, la acetilcolina que ya hablamos, la dopamina que ya les expliqué también. También me olvidé decirle que la dopamina le inhibe a una hormona del hipotálamo que se llama prolactina. Es la única hormona hipotalámica que está inhibida por una amina, o sea, por la dopamina. El resto de las hormonas de la hipófisis, están reguladas por feedback negativo. ¿Vas a decir la feedback negativo? Cuando ya hay demasiado producto de esa hormona, el producto real le inhibe a la hormona, ¿verdad? Pero en el caso de la prolactina, que el nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Estimula la secreción de leche y crecimiento de las mamas, está inhibida por la dopamina. Por eso hay medicamentos que suelen causar galactorrea y esas cosas, ¿verdad? Porque inhiben el sistema dopaminérgico, como lo son la domperidona, el famoso antiemético, y había otro remedio también. Los neurolépticos, como el haloperidol, que es un medicamento antipsicótico, suelen dar galactorrea y esas cosas. Porque inhiben a la dopamina, pues si no hay dopamina, la dopamina no le inhibe a la prolactina. Serotonina es más para el ánimo, ¿verdad? El doctor va a explicar mejor esa parte cuando dejen. Histamina está muy involucrado con los eventos de la inflamación, ¿verdad? La cascada de histamina, ¿verdad? Que produce vasodilatación, y la cascada de la bradichinina, que produce la tos y esas cosas, ¿verdad? Ya hablamos la vez pasada, cuando en la clase de sueño, de la adenosina, que es un producto del metabolismo del ATP, ¿verdad? La adenosina también se usa en forma de medicamento para tratar algunas taquicardias, especialmente supraventriculares, ¿verdad? Suele dar un poquito de malestar. El ATP de toda la vida que conocemos, ni les voy a explicar. El óxido nítrico es un potente vasodilatador arterial. Ese lo está implicado también en la fisiopatología de la preeclampsia. Óxido nítrico. El monóxido de carbono es un potente depresor del sistema nervioso central, un potente depresor del sistema respiratorio. Es 200 veces más afín por la hemoglobina que el dióxido de carbono y que el oxígeno. Ojo con el monóxido de carbono, del carbón, cuando prenden el brasero. Las beta-endorfinas o la metionina y la dinorfina tienen mucho que ver con el sistema del dolor. Van a ver que los opioides inhiben acá lo dice peptidos, inhiben todo esto que es la secreción de endorfinas para no sentir dolor. Los péptidos de la neurohipófisis, la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina es la hormona que produce vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ¿verdad? Estimula la retención del líquido a través de los riñones, actúa a nivel de los riñones. La oxitocina es la hormona que da la contractilidad uterina, también tiene que ver con la sensación de placer. Ustedes saben que cuando el bebé succiona el pecho de la madre, eso libera oxitocina y aparte de hacerle sentir conforme y feliz a la mamá, hace que se secrete más oxitocina para contraer más los lobulillos y producir más leche. También se usa para iniciar las contracciones uterinas, la oxitocina. La sustancia P, acá, el siguiente, está más involucrada en la transmisión del dolor. El glutamato también, no olvides. Glutamato y sustancia P son los neurotransmisores del dolor. Tienen que saber bien eso. Sustancia P es más para algunos tipos de dolor, tipo el dolor crónico, y el glutamato más para el dolor agudo. Y entre otros tenemos la secretina, péptido intestinal vasoactivo, el glucagón, que es una hormona contrainsulínica, ¿verdad? O sea, le hace la contra a la insulina, aumenta la secreción aumenta la glucosa,
la producción de glucosa. La somatostatina es la hormona inhibidora del crecimiento. Eso. La colecistoquinina es una hormona que secreta el páncreas. Y la angiotensina es un potente vasoconstrictor que ya les dije ya, se secreta cuando la zona yuxtaglomerular del riñón interpreta, por ejemplo, que, opa, no está llegando suficiente sodio para mantener el volumen plasmático. Vamos a secretar angiotensina para aumentar la presión arterial. Ese es el trabajo de la angiotensina. Se produce en los pulmones principalmente. La angiotensina 2, que es la forma activa de la molécula, se produce en los pulmones. ¿Sabían eso? Casi años. Por eso es que hay un medicamento que se llama inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el famoso enalapril, que toman seguro las abuelas de ustedes, o en algunos casos los papás, las mamás, que le suele dar tos seca al paciente. ¿Por qué? Porque a nivel de los pulmones también se forma la cascada de la bradicinina, que es la que inhibe la tos. ¿Y que hace la angiotensina? Inhibe, o sea, que hace en el april inhibe esos dos, y por eso es que un efecto colateral es la tos seca en el paciente. ¿Está? Ya está, ya está, ya. Disculpen el meme, gente. Yo ya soy viejo ya. Eso nomás era, es un repaso, ¿verdad? Para que sepan así a grosso modo cómo trabajan los neurotransmisores. Obviamente que cuando ustedes sepan bien todo, cómo trabaja cada sistema, van a saber la importancia, ¿verdad? No hace falta saber cuántos aminoácidos tiene, cómo se une a la moleculita que en la otra. No, ya le dije ya que eso no es el fin del estudiante de medicina. Vos tenés que saber qué está desregulado. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, ¿verdad? No hay dopamina. Bueno, vamos a darle dopamina entonces. Así tienen que saber ustedes, ¿verdad? Y me quedo con esta frase, que cuando dominan un tema es cuando pueden explicarle de la forma más sencilla a una persona y que esa persona les entienda otra vez. ¿Está? Les voy Sí. a sacar una foto. Quédense ahí, les voy a sacar una foto de todo lo que tuvieron. Si quieren hacerle entrar a alguien, este es el momento. Esperen. Bien ahí los que acertaron lo del Horner, ¿eh? Son bien guapos, ¿eh? Gracias. Mira. Son un grupo guapo, ¿eh? ¿Será de acá sale algún neurólogo como el doctor? Igual nomás van a tener todo presente. Una foto nomás saqué de prueba. Pero voy a avisarle al doctor que todos tienen presente, ¿está bien? Gracias. Y eso nomás, chicos. Les dejo ahí si quieren sacar fotos, ¿verdad? Suele ser pregunta del examen. ¿Cuál de los neurotransmisores le inhibe la prolactina, que es la dopamina? ¿Verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo era que decía la pregunta? ¿Cómo va a funcionar la médula suprarrenal como una neurona postganglionar? Después, ¿qué más solía preguntar? Estoy mirando sin nada de neurotransmisores. El principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, el GABA, suele preguntar eso. Los principales neurotransmisores del dolor, glutamato y sustancia P. Siempre se suele preguntar. ¿Está bien? Para que anoten eso. Y suele preguntar cuál de estas no es función del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y por ejemplo, estimular la secreción pancreática, por ejemplo, de la respuesta, ¿verdad? Así suelen ser las preguntas del doctor algunas veces. Bien directo, ¿eh? ¿Está bien? Para que tengan anotado ya. Bueno, ¿Anotaron? O les repito ahora. repetí, por favor. El principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, el GABA. Neurotransmisores que están implicados en la transmisión del dolor, glutamato y sustancia P. Que la dopamina le inhibe a la prolactina. Y que la médula suprarrenal funciona como una neurona postganglionar. Y
Y los neurotransmisores del simpático parasimpático, era que uno usa solo acetilcolina y el otro usa acetilcolina en el pre y noradrenalina en el postganglionar. De este tema, eso suelen ser las preguntas. Gracias. Que el sistema simpático suele estar muy correlacionado ahora con la hormona del estrés, ¿verdad? Que es el cortisol, también para que sepan. También suelen ser preguntas en farmacología, del doctor, ¿cómo se llama el doctor? No olvidé por su nombre. Del que tiene el lente. Al nomás lo le decimos. Enrique Ortiz. Ahí está. Eso es todo, niños. Nos vemos mañana. ¿Está? Chao, chao. Gracias. Chao, muchachos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias.